buenos días a todos y a todas. Le damos la bienvenida a Fuentes de Andalucía y le agradecemos su presencia a este nuevo evento. Hace menos de 15 días tuvimos aquí el acto de inauguración del Centro de Interpretación del Barroco de Fuentes de Andalucía y 2 semanas más tarde, y con el apoyo de reconocidos y prestigiosos profesores universitarios que hoy nos acompañan, tenemos la oportunidad de presentar aquí mismo el 5º Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano, encuentro multitudinario que reúne a estudiosos de todo el mundo y que se celebrará en Bogotá, en Colombia, el año que viene, en el otoño de 2014, que cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de Colombia, Los Andes y Javeriana, el apoyo del CEIBA, Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano, y, cómo no, de la Universidad Pablo de Olavide. Comenzamos este acto con la intervención del señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, don Miguel Fernández León. Buenos días. Buenos días primeramente a todos los que aquí os encontráis hoy en este acto. Este acto, como bien ha dicho ya la presentadora, pues se trata de la presentación, valga la redundancia, de que, bueno, pues de alguna forma desde aquí, desde Fuentes, se hace la presentación de ese 5º Congreso Iberoamericano. Es un congreso internacional y entonces, bueno, pues para nosotros de alguna manera es una satisfacción bastante importante, ¿no?, de que se esté haciendo aquí en Fuentes de Andalucía, ¿no?, en este centro de interpretación. Y la verdad, bueno, pues están aquí para que en este acto sean ellos los que de alguna forma, fe y constancia, en fin, no decir la palabra más adecuada, ¿no?, de cómo aquí en nuestro pueblo, bueno, pues este centro de interpretación nos coloca, por decirlo de alguna forma, en ese punto de partida, ¿no?, para que se haga una buena alianza o vinculación, que también yo creo que es importante decirlo, ¿no?, para que con este nuevo centro de estudio del barroco, ¿no?, en términos generales, ¿no?, que ya se ha constituido el CEIBA, ¿no?, pues desde aquí, desde Fuentes de Andalucía, desde el Centro de Interpretación del Barroco de Fuentes de Andalucía, se puede establecer esa cierta alianza, ¿no?, para que este 5º Congreso, bueno, pues cuente con esa complementariedad que de alguna forma, bueno, pues tiene que tener todo lo que es, en este caso, lo que estamos tratando, la temática que aquí nos trae, ¿no? La temática del barroco en su conjunto, el barroco, por supuesto, de la comarca de Sevilla, ¿no?, de la campiña, donde estamos integrados, pero bueno, esa complementariedad que, por supuesto, la singularidad del barroco fontaniego, bueno, pues de alguna forma aporta considerablemente. Y bueno, aquí Fernando Quiles, que ya como profesor del arte de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, ¿no?, pues él ya tiene la experiencia de haber sido un estudioso de este tipo de barroco y, bueno, pues de alguna forma quizás será la persona que en un momento determinado nos va a decir y nos va a explicar en qué consiste el barroco fontaniego, ¿no?, desde el punto de vista ese de la singularidad, ¿no?, la singularidad que le da, pues, los maestros alarifes de aquí, Ruiz Florindo, en ese sentido de que son los grandes artífices o el aporte de este barroco, ¿no?, ese barroco que, bueno, tiene también la connotación tardía, aunque, en fin, de alguna forma quizá es lo que también le da esa particularidad, ¿no?, esa belleza, ¿no?, el que ya fuera de contexto, bueno, pues se dé precisamente aquí en Fuentes de Andalucía, ¿no? Yo, bueno, pues en un principio no me voy a hacer más largo. Yo creo que quiero también darle la bienvenida, ¿no?, a Marcelo, coinciden en los nombres, ¿no? Ellos vienen también, ella de Colombia, ¿no?, es asesora de cultura, creo que allí en el país, ¿no?, en Colombia. Y bueno, Marcelo sí está aquí en la Universidad también Pablo Olavide de Sevilla, ¿no? Bueno, pues a ellos también, bueno, pues la verdad que mi más sincera bienvenida, ¿no?, y en el sentido de que también, pues con vuestras explicaciones, pues nos vais a aportar en ese contexto, en fin, todo ese conjunto que necesita la complementación, como antes he dicho,
de todo lo que es el componente barroco, pues a nivel iberoamericano y por supuesto mundial también. Así que nada más, yo cedo la palabra. A continuación intervendrá don Fernando Quiles García, profesor titular del área de Historia del Arte del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, investigador en Historia del Barroco e investigador principal de los proyectos Red AVI, Red de Arquitectura Vernácula y Visibilia, Portal del Patrimonio Andaluz, especialista en barroco y patrimonio cultural con numerosas publicaciones en la materia y persona muy apreciada en Fuentes de Andalucía por la publicación junto al también profesor de la Universidad Pablo de Olavide, don Francisco Ollero Lobato. Ambos fueron los artífices de un libro tan singular y tan importante para Fuentes, que se llama Fuentes de Andalucía y la arquitectura barroca de los Ruiz Florindo. Así que le damos la palabra. Yo siempre tengo problemas con los micros porque por mi altura me acabo quedando siempre a medio. ¿Se oye bien, no? Bien. Bueno, yo estoy encantado de estar en Fuentes de Andalucía. Hace años que no vengo, yo tenía un hermoso flequillo cuando venía por aquí, entonces eso desapareció. Con mi amigo Pepe, que empezamos a trajinar y a hacer el libro de Fuentes de Andalucía, Francisco Ollero finalmente no ha podido venir. Él me dijo que tenía muchas ganas de venir porque quería compartir con nosotros este encuentro, porque él siente muchísimo afecto por Fuentes de Andalucía, como me ocurre a mí. Desafortunadamente, por una circunstancia u otra, no he podido venir antes de ahora, pero he visto la oportunidad magnífica de la creación de este centro de interpretación para volver a conciliarme con el pueblo y volver a estar aquí, porque este pueblo tiene algo muy especial, eso va por delante, y es que de una simpatía y de un buen trato en general, que a todos los que vienen de fuera se sienten muy a gusto, ¿no? Yo, en los años que estuve trabajando sobre Fuentes de Andalucía, en todo momento que venía aquí me sentía como en mi casa. Y eso es una cosa muy de agradecer, porque además yo me muevo mucho por la campiña, conozco casi todos los pueblos de la campiña, he trabajado en uno en otro, y Fuentes de Andalucía tiene algo muy especial que le hace a uno sentirse, como ya digo, como de la propia casa. De manera que la fundación del Centro de Interpretación me pareció una oportunidad estupenda para volver a Fuentes. Y no por el gusto de estar aquí en Fuentes de Andalucía y volver a ver a los amigos o volver a ver la arquitectura y el patrimonio de Fuentes, sino porque me parecía que Fuentes de Andalucía nos ofrece a los que somos estudiosos en el barroco una oportunidad excelente de hacer algo nuevo. Ya sabéis que los estudios de barroco, que son cosas muy específicas, pues se realizan en centros de investigación, el mundo académico, universidades, bueno, y otros centros, pero no hay espacios de estas características, ¿no?, en el que se concilie lo que es la realidad de un pueblo con su patrimonio, la realidad patrimonial, con las investigaciones desde el punto de vista académico. Y por eso me parece la mejor oportunidad. Bueno, yo vengo con el interés de comprometerme aquí con vosotros en trabajar con este centro, pero también traigo el respaldo del Centro de Investigación del Barroco Iberoamericano, que la semana que viene precisamente empieza con una primera actividad, que es la organización de un simposio de jóvenes investigadores, que ha tenido una enorme aceptación y ha reunido, para ser la primera actividad que organiza el Centro de Barroco Iberoamericano, el CEIBA, pues ha convocado como algo así como 70 jóvenes investigadores españoles de toda España y de Iberoamérica, y eso ha sido como un bautizo de fuego que a nosotros nos ha sorprendido. Ya digo, coincidiendo eso con la creación del Centro de Interpretación, pues nos ha parecido el momento una casualidad maravillosa, y así que, ya digo, mis compañeros como yo, pues estamos muy de acuerdo con, de algún modo, trabajar, si el Centro de Interpretación no lo permite, por eso, ¿no? Eso de un lado. De otro lado, bueno, comentar la necesidad la importancia de este centro, porque desde luego Fuentes de Andalucía goza de una
de unas condiciones inmejorables para poner en marcha un centro como este. Bueno, Fuentes de Andalucía es un pueblo bisagra. Es un pueblo bisagra porque, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista temporal. Porque desde lo temporal, bueno, Fuentes de Andalucía posee un patrimonio artístico muy barroco, al margen de que de otras fechas también posee bienes, pero del barroco en especial posee un conjunto muy grande, muy amplio, muy vasto. Pero es un barroco muy tardío que conecta con, o sea, que evoluciona el mismo pueblo hacia el neoclásico, hacia la estética más académica y neoclásica finalmente, bueno, con el Ventura Rodríguez del Ayuntamiento, donde se produjo esa colisión interesantísima entre la propuesta de los Ruiz Florindo y la propuesta académica, que fue finalmente la que triunfó, bueno, que demuestra que en el pueblo se produce un barroco muy completo, con un registro material amplio, que no es una casualidad que se construye en Fuentes de Andalucía una iglesita de un tipo que pasa por aquí y deja aquí un proyecto y ya, no, sino que aquí se produce todo un conjunto de edificios que demuestra, bueno, que se ha construido una escuela de barroco interesantísima, pero a su vez ese barroco evoluciona dentro del mismo pueblo hacia el neoclásico, y eso es interesantísimo desde el punto de vista temporal, muy interesante. O sea, el conocimiento de las fronteras temporales en arte siempre son muy atractivas, ¿no? Cómo evoluciona lo barroco a lo neoclásico es una cuestión importantísima, y ya digo, el caso de Fuentes, que permite conocer perfectamente cómo se producen las colisiones entre las posturas que en un momento determinado son ya muy conservadoras del barroco y las novedades que vienen de la Corte de Madrid, produciendo esa obra que es el Ayuntamiento hoy en día, que bueno, puede gustar o no gustar, pero desde el punto de vista de las artes es una aportación muy interesante. Eso de un lado. Y desde los físicos, bueno, está enclavada en un territorio riquísimo. O sea, probablemente en el siglo XVIII, probablemente sea uno de los territorios más ricos, junto con, bueno, toda la Campiña, luego hasta Écija, Antequera, ya entrando en Córdoba, es probablemente uno de los territorios más ricos de toda Andalucía y probablemente de España, y más próspero durante el boom económico de la Ilustración, el tiempo de Carlos III, y esa prosperidad económica se va a mostrar en el desarrollo artístico de altísimo nivel. La suerte de Fuentes de Andalucía es que no se benefició puntualmente de esa riqueza para alguna iglesita decorada en esos nuevos tiempos, sino que generó toda una escuela de barroco. El hecho de que los Ruiz Florindo estén aquí, que un individuo crea una escuela, un alarife local, forma a su hijo y su hijo a su hijo, y son toda una secuencia de artistas que van desde el puro alarife del propio albañil, que más o menos, bueno, un albañil muy diestro, como todos los alarifes de la época, con unos conocimientos muy consolidados en la materia y que sabían construir perfectamente y sabían manejar el ladrillo, y vamos, siguiendo una tradición musulmana muy remota. De ahí a que en las siguientes generaciones se vaya creando una escuela en la que el alarife primero genera un arquitecto que ya es su hijo, y ese arquitecto tiene conocimientos de la técnica, de proyección, conoce la estética contemporánea, incluso introduce su plusvalía, que es su propia estética personal, y crea una estética ese de ladrillo cortado en fachadas, retablos, que bueno, que en el resto de España hay lugares donde también se produce, pero que aquí tiene una consistencia enorme, ¿no? Ese conjunto de edificios con esas aportaciones, esas estéticas muy de fachada, es verdad, aunque al interior afecta menos, pero es de una personalidad extraordinaria. Y eso es gracias a eso, desde
desde el avesado Larife, que empieza y instruye a su hijo, y su hijo ya se consolida como ya más allá de un Larife artesano, en un maestro que tiene unos conocimientos y que maneja ya unos discursos y unos recursos más académicos, con una formación con libros, porque ya el menor de los Ruiz Florindo ya tenía una biblioteca y leía y tenía una formación incluso de textos ya académicos, sin ser el académico. Eso es interesantísimo. Pero es que luego Antonio Ruiz Florindo, el último de la dinastía, que se va y recorre la bahía de Cádiz, y se va incluso probablemente a la bahía de Algeciras y difunde el modelo y llega en Cádiz, entra en colisión con la gran arquitectura académica gaditana y crea lo que creó, pero que primero deja en Osuna una cosita que está en el camino entre lo que se hace en Fuente y lo que se va a hacer luego en Cádiz. O sea, es todo un repertorio de imágenes y de obras que dicen que no estamos hablando de un centro artístico como secundario de poca calidad, sino estamos hablando de un centro artístico secundario probablemente porque no es primario como Sevilla, pero es secundario en el sentido de que es una entidad menor, pero por su importancia es igual de relevante que Sevilla. ¿Por qué? Porque Fuentes de Andalucía forma parte de todo un territorio y es como el punto intermedio donde recala lo que ocurre en los grandes centros como Cádiz y Sevilla, y en Fuentes de Andalucía toma otra forma y se difunde en otras direcciones. O sea, que es como una especie de crisol donde llega lo que está ocurriendo en otros ámbitos y aquí toma forma. En definitiva, no me quiero extender mucho porque tampoco es una cuestión que yo venga aquí a colonizar este encuentro, ¿no? En definitiva, lo que representa Fuentes de Andalucía en el barroco es muy importante y probablemente tanto Paco como yo, con nuestro libro de los referendos, no le hicimos un gran favor a Fuentes de Andalucía, porque desde luego lo que Fuentes de Andalucía requiere, más allá de que se resalte la importancia de los referendos, es que se resalte la importancia de Fuentes con los referendos dentro de Fuentes. O sea, quiero decir que Fuentes de Andalucía tiene una personalidad muy singular dentro del panorama de lo barroco en Andalucía, que ya es decir mucho, porque Andalucía barroca es el gran barroco español. Y el gran barroco que luego se exporta a América, a Colombia, a Lima, primero a los dos virreinatos, México y Lima, ¿no? México y Perú, ¿eh? Y luego, más allá, pues se va expandiendo. Y con eso no quiero tampoco decir que Fuentes sea un gran aportador al barroco mexicano o peruano, pero digo yo que está dentro de esa trama creativa tan espectacular, de esas escuelas creativas que el barroco fue muy prolijo, ¿no? De grandes escuelas. Y lo de Fuentes de Andalucía, yo creo, y eso Paco y yo y con otros colegas lo hemos estado hablando, Fuentes se merece como... y eso a lo mejor el centro de interpretación puede servir de auspiciador, se merece como una especie de encuentro para reflexionar sobre qué representa un enclave como un enclave territorial como Fuente de Andalucía, dentro del tejido creativo del barroco andaluz e hispano, ¿no? Porque del conocimiento de Fuente de Andalucía se pueden sacar unas conclusiones muy interesantes de aplicación al conocimiento general de lo barroco en el resto de Andalucía y de España. ¿Por qué? Porque, ya digo, no es un centro secundario de los que reciben una obra de arte, por ejemplo, no voy a decir otros pueblos, pero no hay muy lejanos de aquí, pueblos que están llenos de obras de maestros arquitectos sevillanos, que la diócesis los mandó allí a arreglar la iglesia y le hizo un retablo y le hizo una reforma en la iglesia. Aquí también ocurrió lo mismo en la parroquia, que vinieron, pero es que aquí lo singular es que tuvo su propio taller artístico, que eso sí que es interesantísimo, taller artístico que bebe, que se forma, que depende de lo que ocurre en Sevilla y en otros sitios, pero que luego aquí adquiere una singularidad creativa que probablemente es de tal fuerza de irradiación que, bueno, en Écija no hay más que darse un paseíto para ver que uno piensa, bueno, Écija es el gran centro que difunde e influye, pero no. Muchas de esas portadas écijanas, astigitanas, probablemente dicen que son heredadas de aquí, o sea que
esa singularidad y esa potencia creativa hay que resaltarla sin caer en la vanidad pueblerina que en otros sitios ocurre. No quiero quitar mérito, no quiero meterme con los pueblerinos, yo soy de pueblo también, yo soy de un pueblo cercano, bueno, no cercano de aquí, de la Vega del Guadalquivir, al ladito de Sevilla. O sea, yo conozco lo que es la prosapia y el carácter de lo local, y eso no es malo, ¿no? Pero es verdad que en Fuentes de Andalucía se puede ir un poquito más allá, ¿no? No se puede uno perderse, ensimismarse en su propio pueblo, ¿no? Es decir, no, Fuentes de Andalucía es maravilloso y es el mejor pueblo del mundo y somos los mejores, no. Fuentes de Andalucía es un pueblo que forma parte de una trama y que tiene una singularidad extraordinaria y que a esa trama aportó cosas propias que han de ser evaluadas adecuadamente. Yo creo que eso es una de las cosas que el Centro de Interpretación va a tener que hacer, ¿no? Decir, bueno, realmente, ¿cuál es la aportación de Fuentes de Andalucía? No lo que tiene, sino lo que sale de aquí a otros sitios, ¿no? A nivel de ideas, a nivel de modelos, a nivel de manera de funcionar, a nivel de interrelación de talleres. En fin, yo creo que eso es una tarea que es muy bonita y que, sin caer en localismo, puede ser muy provechosa para Fuentes de Andalucía. Y además, ya te lo comentaba antes, Marilo, la Olavide y el área de Historia del Arte y el Centro de Interpretación el Centro de Barroco Iberoamericano, ya te lo dije y no fue simplemente palabrería, se compromete a echar una mano en lo que queráis para montar coloquios, debates, encuentros y traer incluso a gente de otros lugares que puedan venir aquí y poner sobre la mesa pues las ideas, ponerlo en relación con, pues, desde lo más cercano, Écija o La Campana, y a lo más lejano, Bucaramanga o otros sitios, para ver cómo los barrocos se conforma, en fin, todo eso, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más prometedoras de este centro, ¿no? Que pueda servir para definir, porque lo barroco sigue siendo muy apreciado. Lo barroco sigue siendo probablemente uno de los estilos artísticos, el barroco sigue siendo uno de los estilos artísticos más valorados, que más gusta, que más atrae, que incluso cuando uno va a Priego de Córdoba, por ejemplo, o voy a hablar de Fuentes, pero va a Priego de Córdoba, o a Antequera, lo primero que se queda maravillado es esas iglesias con ese barroco exuberante. En cambio, uno lo lleva a una iglesia neoclásica y dice, uy, qué cosa. Entonces, es un arte mucho más sensual, más provocador y que llega más fácilmente a los menos preparados o a la gente que no tiene una preparación muy amplia en temas de arte, ¿no? A lo mejor el arte de Ventura Rodríguez en la fachada esa, hay que tener ya una cultura y un conocimiento para apreciar en su medida lo que supone el neoclásico, ¿no? Frente a eso, lo barroco siempre conquista a la gente, es muy visual, muy sensorial y siempre conecta muy bien con la gente, de mayor a menor formación. Y eso es una cuestión interesante. De manera que, bueno, y ya concluyo con esto, creo, repito lo que antes dije al principio, es que hay como un compromiso de momento, de palabra y de intención, de colaborar con el Centro de Interpretación desde la Olavide y desde Santiago de Compostela y de Castellón, las universidades Jaime I y Santiago de Compostela con la Olavide y el Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano. Y de otro lado, estamos a la disposición de firmar en su momento acuerdos para establecer una estrategia de actuación con respecto a dar contenido, a actuar, en fin. Nosotros, ya digo, nuestra disposición está completa y asegurada. ¿De acuerdo? Muchas gracias.